eh, con nuestro estudio que estamos haciendo en Primera de Timoteo. Estamos recorriendo esta carta. La semana pasada comenzamos con el capítulo 3. Espero que esté siendo de bendición. La verdad que en lo personal me está ayudando mucho a considerar aspectos, ¿no?, de la iglesia y cosas que a veces uno las lee y como que pasan de largo, y es importante como detenerse. Hablábamos con los hermanos el jueves allá en San Martín y hablábamos de esto de estudiar la palabra de Dios, ¿no? Y una de las frases que decía el material era: no se dé por vencido. Y no se dé por vencido. Si usted se pone a estudiar un pasaje de las Escrituras, no se dé por vencido fácilmente. O hay pasajes obviamente que son difíciles, pero el Señor le puede ayudar. Su iglesia local puede asistirlo para que pueda hacerlo de la mejor manera y pueda ser enriquecido en su vida espiritual al leer la palabra de Dios. Y eso venimos a hacer en esta mañana: leer la palabra, exponerla, y que el Señor Jesucristo sea glorificado. De hecho, todo lo que, como decía Darío hoy, todo lo que hacemos es por causa de lo que Cristo ha hecho por los creyentes. Podemos cantarle porque si no, no podríamos cantar. Pensando en el mediador que tenemos, no podríamos cantar. Podemos leer su palabra por causa de Cristo. Podemos celebrar la cena del Señor después por causa de Cristo, obviamente, es algo muy claro, ¿no? Y ahora podemos disfrutar de este momento también de adoración a través de su palabra. Y les invito a leer 1 Timoteo. Vamos a leer todo, incluido el versículo 1 del capítulo 3 hasta el versículo 7. Palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Nuestro Dios, te pedimos, por favor, nos asistas por medio de tu Espíritu Santo para recorrer este pasaje. Seamos instruidos por tu palabra, Señor. En ella vemos tu verdad. En ella vemos a Cristo, y como cantábamos recién, por favor, muéstranos a Cristo también en este tipo de pasajes que parecen tan prácticos y que muchas veces desconectamos del Evangelio. Pero cuánto influye el Evangelio en la manera en que tu iglesia vive. Y por eso, Padre, rogamos, por favor, no permitas que olvidemos las verdades de tu Evangelio a medida que recorremos este tipo de pasajes. Señor, gracias por tu palabra, y pedimos también, Señor, que si hay corazones aquí que no conocen a Cristo, por favor, ten misericordia de ellos. Muéstrales que solamente por medio de Cristo un pecador puede acercarse al trono de la gracia, Señor, y hallar perdón y hallar vida eterna. Habla a esas vidas a través de todo lo que hagamos en esta mañana, Señor. Por favor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, esta es la octava predicación sobre 1 Timoteo. Al principio veíamos un poquito la ocasión, por qué Pablo escribió a Timoteo.
y veíamos que conforme Pablo se iba a Macedonia, había dejado a Timoteo ahí en Éfeso para corregir algunas cosas que no estaban bien, algunas malas enseñanzas. Y a la luz de eso, Pablo también instruye a Timoteo a que guíe a la iglesia en ciertos aspectos, que es lo que estamos recorriendo. Bueno, de hecho, la organización de la iglesia primitiva, y procuramos que también se mantenga en las iglesias que son bíblicas, era una organización muy sencilla. Hoy quizá en algunas iglesias mucho más grandes son como más complejas, ¿no? Cómo se organizan. Pero la iglesia primitiva tenía pastores que también llevaban el nombre de ancianos, de obispos, era el mismo término, distintas funciones, pero el mismo término, era una sola persona, y había diáconos también. En Filipenses 1:1 Pablo saluda a los obispos y diáconos en ese lugar. Eran esos los dos oficiales principales. Y parece que en cada iglesia había varios obispos. O sea, no solo uno, no solo un pastor, sino varios que se encargaban de supervisar el trabajo. Algunos se encargaban de gobernar, de organizar, y otros se encargaban de enseñar. De hecho, ahí en 1 Timoteo 5:17 dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. O sea, había ancianos que gobernaban, pero mayormente había otros que enseñaban. O sea, no todos enseñaban, pero mayormente había otros que sí lo hacían. Y como dijimos el domingo pasado, esta buena obra de la que habla acá Timoteo es una obra noble, es una obra excelente, única. Y por lo tanto, los hombres que anhelan y desean esto son hombres que tienen que tener ciertos requisitos. Que eso es lo que habla Pablo acá. Por supuesto, uno tiene que, en primer lugar, lo dijimos el domingo pasado, uno tiene que desear esto. El hombre que desea, anhela el servir al Señor en un ministerio de esta índole, realmente tiene que mostrar ese deseo. No es algo que se impone, jamás. Y ese deseo, ese anhelo, se va a ver en el hecho de la vida, ¿no?, de la persona. Se va a ver en el servicio de esta persona, lo que va a reflejar estos requisitos que vamos a ver ahora. Hay un deseo, pero hay requisitos que se van a ver. Y son cosas que la iglesia tiene que observar para confirmar el llamado. No es, por eso dijimos el domingo pasado, no es solamente este deseo subjetivo, ¿no?, sino que la iglesia tiene que mirar y confirmar el llamado. Un autor, Dave Harvey, dice en uno de sus libros que los hombres no se vuelven pastores por el potencial. No se vuelven pastores por el potencial que tienen. Se vuelven pastores porque la gracia de Dios ya se encuentra obrando en ellos. Ya se encuentra obrando en ellos. Más adelante dice: con frecuencia decimos que queremos servir a Dios, mientras que nuestra vida o nuestra manera de vivir revela que esperamos que Dios nos sirva. Pensemos, ¿no?, un segundo en la iglesia primitiva. Para la iglesia primitiva era bueno que un creyente nuevo aspirara al puesto de obispo, pero la mejor manera de lograrlo era que esa persona madurara en su carácter y que llenara estos requisitos. Ser un anciano, ser un obispo, era una decisión muy seria, pensando en la iglesia primitiva, ¿no? No era una decisión así nomás, bueno, cumplo con algunas cositas, me nombran pastor de una iglesia y listo. No, la iglesia primitiva era muy diferente, el contexto era muy diferente. Imagínense, eran personas que no tomaban a la ligera esto, eran personas que se estaban poniendo al frente de la línea de batalla. No eran personas que simplemente decidían empezar a hacer algo en la iglesia un domingo. No. En la iglesia primitiva se estaban poniendo al frente, eran la carne de cañón de la iglesia. Porque la iglesia era perseguida, a los cristianos los mataban.
Y los primeros que eran muertos eran los pastores. Piénselo. No era sencillamente, bueno, cumplo y soy parte de algo. No. Había que estar dispuesto a ser rechazado, a ser perseguido, a ser muerto. Y esa era la línea de batalla, ¿no? La primera línea. Bueno, hoy no ha cambiado mucho. ¿En qué sentido? Bueno, Satanás sigue atacando a la iglesia de la misma manera que lo ha hecho siempre. Y la primera línea de ataque que Satanás usa es los pastores, el liderazgo de las iglesias. Y es ahí donde más afecta a las iglesias. Por eso Pablo acá enumera requisitos que un hombre tenía que tener si esperaba servir al Señor como anciano y pastor o pastor. Cosas observables, cosas objetivas que en definitiva ponían a prueba aquel deseo subjetivo. El deseo y el anhelo se veían probados entonces por estos requisitos, como vimos en versículo 1. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Está muy bien, es un buen deseo. Pero hay requisitos. Un autor, un comentarista señala que los conceptos se centran en dos áreas principalmente. En primer lugar, la disciplina personal y la madurez. Y en segundo lugar, la capacidad para relacionarse bien con los demás, para enseñarles y para cuidar de ellos. Esas son dos áreas. Y sigue diciendo, estas dos áreas están entrelazadas, aunque parece existir cierta tendencia de pasar de lo personal a lo interpersonal. Si usted se da cuenta, va pasando, ¿no? De lo personal a las relaciones, a lo interpersonal, los requisitos de esto. Y de hecho, estas palabras describen a la persona. Y esto es interesante, muy importante. Porque si bien acá en este pasaje que leímos no hay verbos imperativos, no hay cosas que uno tiene que hacer. Si usted se fijó, en ningún lado dice que, bueno, el que desea esta obra tiene que hacer esto, aquello y lo otro. No, está describiendo a la persona. Son adjetivos, son acusativos que indican las características que son la carne de esta persona. No son cosas que tiene que hacer. No son cosas negociables a la hora de observar a los candidatos, ¿no? Para este oficio. No son acciones, es decir, no son cosas que alguien tiene que empezar a hacer para ganarse un puesto. Esto es importante, porque estamos acostumbrados, ¿no? En el mundo de los negocios, en los comercios, uno quiere subir de categoría o quiere y tiene que hacer cosas, ¿no? Tiene que hacer cursos, tiene que hacer, no sé, tiene que ser medio chupamedia el jefe. ¿No? Pasa eso en el mundo. Cosas así. Pero acá no. La iglesia del Señor es muy diferente. Acá está hablando de alguien que ya es así. Y la iglesia observa que ya es así una persona. No es algo que tiene que hacer para, deseo esto, empiezo a hacer cosas. No, ya lo es en su corazón, ama al Señor. Y estaría dispuesto a estar en la primera línea en donde Satanás lo va a atacar. Lo va a atacar, va a ser así. Algo que ya es. Y de alguna manera esta lista, Pablo hace como una ampliación hermosa de, ¿recuerdan cuando eligieron a los diáconos ahí en Hechos 6? No lo busque, se lo leo. Le dice, los apóstoles le dicen a la iglesia, buscad, en Hechos 6:3, si lo quiere anotar, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones, y escuche, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Lo que Pablo hace acá, entonces, es ampliar de alguna manera esta idea, ¿no? De que sean personas con sabiduría, llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio. Y eso es lo que está haciendo. Por eso la idea del pasaje de hoy es que, y esto es importante, escuche, mi hermano, la iglesia, toda la iglesia, es llamada a la santidad. Es decir,
es llamada a estos requisitos. Porque alguno se puede quedar tranquilo y decir, bueno, qué bueno, esto es para los pastores solamente. No, toda la iglesia está llamada a la santidad. Y en segundo lugar, se requiere de sus líderes que sean ejemplo con estos requisitos observables. ¿Sí? ¿Me sigue? Requisitos observables. La iglesia toda es llamada a la santidad, pero también sus líderes se les requiere estos requisitos. Por eso, en primer lugar, veamos acerca de la disciplina personal y la madurez. Versículo 2. Disciplina personal y madurez. Si tenemos que pensar en este encabezado, sin duda deberíamos decir, claro, es algo obvio, ¿no? Es esperado en los pastores que sean disciplinados en lo personal y que sean maduros, que sean personas que van creciendo en el Señor y que muestran esta madurez. Pero imagínese, y voy a tratar de describir un caso ficticio y con un toque de humor, ¿sí? Para que no me tome tan en serio en esta parte, por lo menos. Pero imagínese un pastor indisciplinado, desordenado, que no sabe identificar prioridades, que es impuntual, que a veces falta a la iglesia sin razones. Imposible, ¿no? Imposible. Imagínese un pastor que no quiere leer su Biblia, que no quiere orar, que le molesta estar con los hermanos, que critica todo lo que se hace en la iglesia, de la cual es pastor. Imposible. No se puede. ¿Cierto? Porque entendemos por la palabra de Dios que este llamado es algo valioso. Es algo valioso. La buena obra es excelente y el hombre que ha sido llamado por el Señor es ejemplo a una iglesia que Dios también ha llamado a la santidad. Pero en primer lugar, este hombre tiene que mostrar ejemplo. La iglesia toda tiene que verlo para que también sepa que la iglesia toda ha sido llamada a la santidad. Fíjese en Filipenses, capítulo 2 de Filipenses, versículo 14. Luego de hablar del ejemplo supremo de Jesucristo, Él es realmente a quien tenemos que mirar si queremos ver un ejemplo de irreprensibilidad. Pero después le dice a los hermanos, capítulo 2, versículo 14, haced todo sin murmuraciones y contiendas. ¿Para qué? Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Ese es el llamado a la iglesia: irreprensibilidad, sencillez, sin mancha, para resplandecer en medio de esta generación maligna y perversa. En Primera de Tesalonicenses también, capítulo 5, versículo 23, termina diciendo: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Dios es el que se encarga, conforme uno también es obediente a la palabra de Dios, de santificar a los creyentes. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. De esa manera esperamos a nuestro Señor, de esa manera la iglesia ha sido llamada a esta santidad, a esta irreprensibilidad, que es para todos, pero que es algo que está encarnado en el pastor. Los pastores tienen que ser irreprensibles. Por eso dice, es necesario que sea irreprensible. Es necesario, es algo que se necesita, que es obligatorio, que es propio de los pastores, ser irreprensibles. ¿Qué es esto de irreprensibilidad? Bueno, dice un diccionario que no es alguien que es vulnerable a un ataque o a una crítica con respecto de su vida cristiana en general y a estas cosas que siguen en particular. Cosas que por la gracia de Dios un hombre puede ajustar su vida y por ello no es acusado de nada ni se le encuentra culpable. Es decir, y déjeme aclarar esto, dice no es vulnerable a un ataque
o a una crítica, no es vulnerable. No quiere decir que no va a recibir ataques y críticas. Eso va a pasar. Es parte del paquete. Es parte del juego. Va a recibir ataques y críticas. Pero no es vulnerable, es decir, como dice a lo último, no es acusado y no se le encuentra que esa acusación es así, es verdad. Sino que no es culpable. Va a ser atacado, va a ser criticado y eso es esperable, obvio, claro que sí. Pero esta irreprensibilidad es como la raíz de todo lo demás. Es decir, es como un paraguas. Usted dice, es necesario que el obispo sea irreprensible y todo lo demás. Por eso se le va a pedir que sea irreprensible en su hogar, con su mujer, irreprensible en su conducta, en su carácter, irreprensible con las relaciones con los demás, irreprensible en el manejo de sus finanzas, irreprensible en el gobierno de su casa, irreprensible en su madurez, irreprensible con la relación con el mundo, irreprensible. Esa es la idea. Esta es la raíz de todo. Y de acá infiere que esta persona debe estar dispuesta a recibir críticas. Debe estar dispuesta a no solo a recibir críticas, sino a no romperse como un cristal por cualquier cosa. Hoy vivimos en una época bastante sensible, ¿no? Cualquier cosa ya me siento mal por cualquier cosa. No está aceptado esto. No está aceptado. Y esa irreprensibilidad habla de esto, que esta persona no se rompe, sino que mira cómo anda delante de Dios y obviamente delante del Señor está mirando su vida. Ahora, ¿cómo se ve esto? ¿Cómo la iglesia ve esto? Y vemos enseguida los requisitos ligados a la irreprensibilidad. Y acá téngame paciencia, pues no voy a ser exhaustivo, no voy a ir a fondo con cada uno de los requisitos, así que no se preocupe, no mire el reloj, no mire el celular, por favor. Esté atento son algunos breves comentarios de cada uno de los requisitos, de los cuales, obviamente, si alguno no se cumple, sencillamente la iglesia, si observa que esto no está, debe saber filtrar, ¿no? Cuando la iglesia elige a sus obispos, a sus diáconos, si no encuentra esto, tiene que filtrar directamente. Pero tener cuidado también de no filtrar por una interpretación errada de estas cosas. Muchas veces puede pasar eso. ¿Por qué razón tenemos que mirar esto? Y me preguntaba por qué razón todos los creyentes no deberíamos cumplir esto. Porque esto es para todos los creyentes. Estas cosas no son solamente para los pastores. Y tampoco habla de perfección, que eso es importante. Habla de irreprensibilidad. No habla de que en el pasado las personas que son llamadas al ministerio no tuvieron pecado. Eso no existe. Las personas, si usted conoce a algún pastor, si me conoce a mí y pueden hablar con mi esposa si quieren, van a saber que hay pecado. Claro que sí. Pero no podemos ser acusados y no podemos permitirnos o darnos el lujo de ser acusados de cosas que vayan en contra de las Escrituras. Al presente, eso está diciendo Pablo, al presente esta persona es irreprensible, no lo puede agarrar con nada. En todo lo que sigue, marido de una sola mujer, empieza diciendo. Bueno, acá es largo, así que no se preocupe, no lo voy a ampliar. Ahí esta parte es objeto de debate. Básicamente hay 4 posturas. Algunos dicen que los pastores tienen que ser casados. En segundo lugar, hay otros que dicen que los ancianos o los obispos o los pastores no tienen que ser polígamos. Eso en segundo lugar. La tercera postura es que los ancianos pueden casarse una sola vez. Es decir, si un anciano queda viudo, automáticamente deja de ser pastor, porque no se puede casar de nuevo, en ese sentido. Pero en cuarto lugar, y es donde me inclino a tener esta postura, es que los ancianos deben ser matrimonial y sexualmente irreprensibles. Porque si usted se fija en el contexto, lo que está hablando Pablo son de
requisitos morales de la persona. No está hablando del estado civil de la persona, está hablando del carácter moral de la persona. Por eso, en primer lugar, que los ancianos deben ser casados, es algo que Pablo da por sentado ahí, pero no está diciendo los ancianos deben ser casados. Dice marido de una sola mujer. Así que puede ser, y hay casos excepcionales en donde haya pastores que no sean casados. Pero vuelvo a repetir, son casos excepcionales. De hecho, Pablo no era casado. Y él recomienda en 1 Corintios 7 que puede haber personas que se mantengan en esa postura de no estar casados. Pero da ciertas directrices en 1 Corintios 7 acerca de que obviamente el que no está casado tiene un don de parte de Dios, un don de continencia. Y entonces, claro, si la persona tiene eso, bien por él. Pero acá está infiriendo de que, claro, es casado. Y dice marido de una sola mujer. Se asume que es casado, pero puede haber casos excepcionales. Pero me inclino a pensar de que, claro, está mencionando un aspecto moral. La persona no tiene cuestiones ahí en donde pueda ser agarrado en lo sexual, y si es casado en lo matrimonial también. Y entonces menciona 3 aspectos de la vida de esta persona, fíjese: sobrio, prudente, decoroso, que son como términos similares, si usted se fija. El primero, sobrio, nefalios, habla de moderación, alguien que tiene una sobriedad mental, diríamos, es un tipo equilibrado, no es un loco de la guerra. No se preocupe, si lloran. Alguien equilibrado, no tiene una conducta arrebatada, tiene buen juicio. Buen juicio. ¿Por qué una conducta arrebatada o buen juicio? Porque claro, esas cosas van a afectar la conducta y las decisiones. Y esta persona va a estar a cargo de una iglesia. Entonces tiene que tener esta sobriedad. Por eso también es prudente, dice. Sofrón, alguien que tiene autocontrol, que no se ve, como dijimos antes, no se ve afectado por las críticas, por la presión social. No sé si ha conocido personas así, que si bien uno tiene que escuchar las críticas, tiene que saber ser sabio en eso, escucharlas, considerarlas, pero no por ello va a tomar decisiones apresuradas. Por eso habla de prudencia. Hay personas que enseguida lo critican con algo y tienen que cambiar en la marcha. Y viene otro y lo critica por otra cosa y cambia en la marcha. Y anda como loco. Es como que anda tratando de agradar a todos. No se puede. No se puede. No va a quedar bien con todos. Pero frente a estos problemas, a estos desacuerdos, lo que va a hacer esta persona va a ir a las Escrituras y va a ir en oración al Señor. Y le va a clamar al Señor: Señor, dame sabiduría. Porque es tu iglesia, es tu obra. Dame sabiduría, por favor. Por favor. Esta persona está mental y emocionalmente bien. Es alguien que está bien. Porque si deja la prudencia de lado, nos vamos a 2 extremos. Una es esta, ¿no? De querer quedar bien con todos. Y el otro extremo de la imprudencia es el enorgullecimiento. Ahí me salió. Eso, se llena de orgullo. Y piensa que es Mussolini ahí en la iglesia. Un dictador, una persona autoritaria. Y no es eso. Es como que la prudencia nos ubica en el lugar donde tenemos que estar. Y por eso también esta persona es decorosa. Y esto habla de cómo se ve externamente esta sobriedad y esta prudencia. Es alguien decoroso, alguien que tiene una conducta ordenada, que es correcto. El pastor, mi hermano, tiene que tener dominio propio. Dominio propio. No es perfecto, a ver, no. Y sépalo, porque se puede frustrar. Quizá buscan los pastores perfección. Y no es eso. Pero sí es alguien con dominio, que es sobrio, prudente, decoroso.
es alguien disciplinado. Y después dice que es hospedador. Bueno, esto es interesante, pues está bueno como romper un poco la forma en que entendemos esto de hospedador. Porque principalmente la palabra literalmente habla de bondad con los extraños, con las personas que no conocemos, bondad con los extraños. La hospitalidad obviamente es una evidencia concreta del amor cristiano, pero en esta época ser hospedador era muy importante, muy importante. Hermanos cristianos, pastores que eran perseguidos, que eran matados, que eran alienados socialmente, necesitaban hermanos que fueran así, principalmente los pastores, hospedadores, porque también esto habla de cómo un hogar abierto es una vida que no tiene nada que esconder. Un hogar abierto es alguien accesible. No es alguien que tiene guardaespaldas, es alguien que podés llegar, es accesible, que no tiene agendas ocultas. Muy importante. Hospedador, alguien abierto. Y de hecho, en la hospitalidad uno puede encontrar, es una herramienta hermosa, ¿no?, para el discipulado informal, porque uno abre la casa, recibe un hermano, tomamos unos mates y empezamos a charlar y lo estás discipulando en la informalidad, lo estás discipulando, claro, se da eso. Ojo, esto no es alguien, el hospedador no es alguien que le encanta organizar cenas para sus amigos, no es eso. Cualquiera puede hacer eso. Tampoco es exclusivista, que invita a su casa a algunos, ¿viste? Pasa, hay personas que no invita a todos, porque tiene miedo. Bueno, el hospedador corre el riesgo, ¿no?, de invitar a quien sea, no importa, principalmente a los extraños. Es alguien que intencionalmente quiere conocer a las personas e instruirlas bíblicamente, no juntarse para charlar de bueyes perdidos. No, quiere conocer a la persona. ¿Qué le pasa en su corazón? ¿Qué cosas le preocupan? ¿Cómo está su vida? Un hospedador. Y esto se relaciona de alguna manera con el apto para enseñar que dice ahí. Que puede estar relacionado o no, pero recuerde, esto es irreprensibilidad, ¿no? Y esto incluye 3 elementos básicos. Obviamente, el conocimiento de las Escrituras, una disposición para enseñar, no le pesa tener que estudiar la palabra para enseñarla, y una habilidad para comunicar. Pero acá cuidado, porque hay personas que tienen elocuencia, son oradores, buenos oradores, tienen habilidad para comunicar, pero no son irreprensibles. Siempre me acuerdo cuando pienso en estas 3 cosas, y seguro algunos lo conocen, ¿no?, a Dante Gebel. Dante Gebel es un tipo tremendamente, un orador tremendo. Tiene habilidad, tiene elocuencia, pero no es apto para enseñar, porque no tiene conocimiento de las Escrituras, porque obviamente no quiere enseñar las Escrituras y porque comunica cualquier cosa que no son las Escrituras. La persona tiene que ser apta, tiene que conocer la Biblia, tiene que ser capaz de enseñarla. ¿Para qué? Y Pablo lo dice en Tito, capítulo 1, hoy lo leímos. Tito 1, algunas páginas más adelante de su Biblia, versículo 9, dice: retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. ¿Para qué? Y ahí está el propósito, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Esa es la razón por la que la persona tiene que ser apta para enseñar, porque tiene que saber responder también a las cuestiones problemáticas, ¿no? Esta persona debe estar dispuesta, como decimos, y yo sé que los jóvenes, los adolescentes me van a entender, a quemarse estudiando. Quemarse, no sé si les pasa, pero este hombre que es apto para enseñar también tiene que estar dispuesto a eso, a quemarse, a luchar con un pasaje, ¿no? Y no tiene historia con eso, lucha con eso. Pero en segundo lugar,
Estas son las cualidades que decimos de disciplina personal y de madurez. Pero en segundo lugar, hay cualidades morales que afectan a otros, muy importante. Y en primer lugar dice, no dado al vino. Bueno, esto parece una obviedad, ¿no? No dado al vino. Literalmente es alguien que está pegado a la botella. Eso está diciendo. Imagínese, ¿no? Llega a la casa de Germán y, bueno, imagínese. No puede pasar. Esta persona es alguien que frecuenta bares o que se lo asocia con encuentros sociales donde otros quizá no vean mal tomar alcohol. Hay gente que no ve mal. Y tampoco, bueno, Pablo acá no está prohibiendo, no está diciendo no puede. No está prohibiendo, sino que está diciendo que el alcohol o cualquier otro vicio no lo controla. No controla a esta persona. Porque la borrachera obviamente es un pecado que cualquier cristiano, si la practica a la borrachera es causa de disciplina, ¿no? Y más en un pastor. Y la Biblia es amplia, ¿no? En mostrar los peligros, los ejemplos de exponerse a este tema del alcohol. Bueno, Argentina, estaba buscando estadísticas, ¿no? Argentina es el país en Sudamérica con mayor índice de alcoholismo. Tremendo. De diferentes cosas, ¿no? Vino, cerveza, lo que sea. Argentina es el que tiene mayor índice. Y si usted se pone a pensar, esto ha arruinado, como cualquier vicio, ¿no? Esto arruina familias enteras, vidas enteras, tremendo. Quizá alguno tiene cercano a alguien que ha sufrido de esto. Pero esto es terrible. Esto reduce la esperanza de vida, quiebra económicamente a una persona. Bueno, sabemos que es motivo de accidentes, de violencia, de asesinatos, cuántas cosas, ¿no? Podemos pensar que produce este tema del alcoholismo. Y quizá por eso está relacionado con el otro requisito que dice ahí, no pendenciero. Posiblemente esté relacionado con esto del alcohol o no, porque puntualmente alguien pendenciero es una palabra que no usamos. No andamos por la calle diciendo, no, me encontré con alguien súper pendenciero, ¿no? ¿Qué es eso? Como algunos piensan que es algo de, no sé, alguien me dijo esta semana, yo pensé que pendenciero era otra cosa. Bueno, no, pendenciero es alguien que le gusta pelear, un peleador, un peleón, diríamos, un malhumorado, alguien que es irritable, que es descontrolado, y obviamente eso afecta a otros, ¿no? Son cualidades que afectan a otros. Y uno se tendría que preguntar cómo uno reacciona a dificultades o a frustraciones. Y enseguida, como se dice en la jerga callejera, me levanto. No puede pasar eso. ¿Cómo reacciona uno? Y importante, ¿no? ¿Cómo es uno dentro de casa con este tema? Con el tema de ser pendenciero o ser malhumorado o violento, ¿no? De hecho, Pablo también Pedro nos da un hermoso ejemplo de qué es lo que el creyente tiene que seguir, qué pisadas tiene que seguir. En Primera de Pedro, fíjese, capítulo 2, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 22 dice, de Jesús, 21 dice que Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Ese es el ejemplo que tenemos que seguir, nuestro Señor Jesucristo. Versículo 23, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, a Dios el Padre. Tremendo, eso es lo que uno debería esperar en nuestra vida, ¿no? Y lo que uno le pide al Señor. Por favor, Señor, ayúdame a seguir las pisadas de Cristo, a no ser de este tipo de personas, ¿no? Que puede pasar. Pero no es el patrón de su vida. Ese es el tema. Cuando ya
la vida de una persona, su patrón de vida es así, bueno, ahí es preocupante. Pablo le dice a Timoteo, en 2 Timoteo 2:24, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, no contencioso. Y después fíjese que Pablo usa el sino, ahí en versículo 3, la segunda parte, sino, amable, apacible, no avaro, para mostrar, ¿no?, este contraste entre la actitud pendenciera y la correcta. Y antes menciona, no me quiero saltear ahí, porque quizá alguno está esperando y no va a hablar de que no hay que ser codicioso de ganancias deshonestas. Claro, antes menciona eso. Y esto es alguien que es avergonzado por el manejo de sus finanzas. Alguien codicioso de ganancias deshonestas es alguien que en sus finanzas va mal la cosa. Que esto trae ruina a su vida. Pero no en el sentido de pobreza, no estamos pensando en el sentido de pobreza, sino ruina en el sentido de que el manejo de sus finanzas lo puede llevar a ser un avaro, que es lo que va a mencionar después, no avaro. Eso es lo que es un codicioso de ganancias deshonestas. ¿Por qué? Porque el dinero se ha vuelto su Dios, ¿se da cuenta? Es un poco el principio que el Señor Jesucristo marcó ahí en Mateo 6:24. No podéis servir a Dios y a las riquezas. O sea, no podés ser pastor si amas el dinero. Eso está diciendo Pablo, no codicioso. Obviamente ningún cristiano, a ver, si vamos finito, ningún cristiano es cristiano si ama el dinero. Porque no está amando a Dios. Porque Jesús dijo, porque no podéis servir a Dios y a las riquezas. Porque o amarás a uno o aborrecerás al otro. Y si alguien aborrece a Dios en lugar del dinero, entonces no es un creyente, en definitiva. Imagínese un pastor que ama el dinero. No solamente ama el dinero, sino que además no ama a Dios. Y es terrible eso. Eso es terrible. Porque el poder que tiene de arrastre el dinero, el sexo, el poder, es tremendo. Es tremendo. Y es algo que todo creyente debe estar alerta, pero principalmente los pastores deben estar alerta, debemos estar contentos con la provisión de Dios, con lo que Dios nos ha dado, estar contentos, sabiendo de que Dios sostiene a sus hijos, Dios lo hace. Este es el tema del contentamiento, que Pablo más adelante lo va a mencionar, capítulo 6, versículo 6, dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Teniendo sustento y abrigo, es tremendo. ¿Usted come todos los días? ¿Usted tiene una campera, tiene un abrigo, tiene zapatillas y sus pies no pasan frío, tiene medias? Esté contento con eso. Porque, y da la razón ahí Pablo, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. La advertencia es dura y es tremenda. Es tremendo. El contentamiento, el hombre que es controlado por el dinero o por cualquier vicio, que anda peleando, que anda guardando rencor, es alguien que no es controlado por el Espíritu en obediencia a la palabra de Dios, sino que está controlado por estos deseos bajos que lo van a llevar a otros pecados peores. Y obviamente a una reprobación pública. Por eso de ahí que dice, si no, amable, apacible, no avaro. Y con esto vamos a ir un poquito más rápido. No se preocupe. No avaro, obviamente la última parte está en relación a esto de ser codicioso. Y amable y apacible es el contraste de alguien descontrolado y peleador, ¿no?
alguien que busca cualquier cosa para generar discordia, divisiones, murmuraciones, que desconfía de sus hermanos, que son personas que no son ni amables ni apacibles. Alguien amable, y esto está bueno marcarlo, alguien amable no es alguien, como dicen los chicos, re piola y copado. No es alguien así. No es alguien bacán, facha, los jóvenes me van a entender. No es buena onda, no es de mente abierta, no es tolerante a todo, no es políticamente correcto. Eso no es amabilidad. Sino que es alguien que con misericordia tiene paciencia en tratar con los pecados de otros, con los pecados propios, con los pecados en este mundo. Eso es alguien amable. Confiesa sus pecados, es consciente de su debilidad. Es consciente de su debilidad. Y es dócil en aquellas cosas que son secundarias o de poca importancia. Es dócil con esas cosas. Pero obviamente no negocia la verdad. No negocia la verdad y es alguien que está alerta y ve cuando hay peligros. Cuando hay peligros o cuando hay errores que ponen en riesgo no su reputación, sino la vida de la iglesia. Es alguien que, como decimos, se para de manos si realmente la iglesia se ve afectada, ¿no? Entonces eso es importante. De hecho, Pablo en 2 Timoteo, de nuevo, perdón que los hago ir y venir, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 22, le dice a Timoteo, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los de corazón limpio, invocan al Señor, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor, recién lo leímos, no debe ser contencioso, sino amable, para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre, y ahí está la amabilidad, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de Él. La iglesia tiene que ver estas cosas y recordar, como dijimos, que son características de quien desea esto. No son cosas que se tienen que empezar a hacer para ganar un puesto. Esto es importante y lo repetimos. Dios espera que sus pastores apacienten a su pueblo de la manera que Él apacienta a su pueblo a la luz de su palabra. En tercer lugar, menciona la vida hogareña y familiar, versículo 4, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Bueno, acá también podríamos ampliar un montón, pero no vamos a ser profundos o exhaustivos en cada cosa, porque no quiero irme del punto del pasaje que dijimos, que toda la iglesia es llamada a la santidad y que se requiere que sus líderes sean ejemplo de ella, con estos requisitos. En realidad, le hablo a los hombres, y las mujeres empiezan como a ponerse contentas por adentro, no sé, pasa eso. Pero los hombres creyentes todos deberían procurar esto, procurar este requisito, que gobiernen bien su casa. Especialmente, obviamente, los pastores, ¿no? Deben saber gobernar. Ahora, ¿qué es esa palabra? Porque quizá alguna mujer dice, esta palabra es fuerte, ¿no? El gobierno del hombre, más en esta época tan particular que vivimos. Bueno, pero esto de gobernar, la palabra gobernar, habla de guiar con autoridad amorosa. Autoridad amorosa, que sirve, que cuida, como Cristo gobierna a su iglesia. Cristo cuida de manera amorosa a su iglesia, a su esposa. Entonces los hombres deben cuidar de esa manera a su esposa. Y acá un paréntesis, ¿no? Porque muchas veces está muy bien que la preocupación por los hijos, ¿no? Pero es interesante porque acá Pablo ya lo ha dicho y lo está diciendo de nuevo, que el hombre es marido de una sola mujer, dice. Es la devoción hacia la mujer de parte de los maridos debe ser mayor
a la devoción que tenemos muchas veces por nuestros hijos. Mi hermano, si usted está más preocupado por sus hijos que por su esposa, eso está mal. No es del todo correcto. Porque en primera instancia, usted es uno con su esposa. Y el día de mañana los hijos van a volar. Y con quien se va a quedar es con su esposa. Entonces, usted tiene que afirmarse y fortalecer el matrimonio. Y no tanto... O sea, está muy bien esos padres que se ocupan de sus hijos, están ahí como muy atentos, pero la mayor preocupación de los maridos debe ser su esposa. Su esposa. Es ahí donde comienza este gobierno amoroso. Es ahí donde realmente vemos si servimos y cuidamos a nuestra esposa. O estamos cuidando más a aquellos que tenemos hijos, ¿no? A veces se me enojan mis hijos cuando le digo, no, ojo porque es mi esposa, les digo a mis hijos. Y, a ver, no me estoy poniendo de, qué ejemplo. No, si no es eso, o sea, no permita que los hijos traten de manera media irreverente a la mamá, ¿no? Ahí párese de mano y dígale, no, es mi esposa, ¿eh? Ojo, primero es mi esposa, después, claro, es tu madre, pero ojo con eso. Nada, es un paréntesis práctico, pero a los pastores se les requiere eso, es un requisito. Por eso aquellos que desean servir al Señor tienen que saber, y sépanlo, que sus hijos y sus esposas van a ser entrevistados. Van a ser, bueno, como dice ahí capítulo 3, versículo 10, van a ser sometidos a prueba. Los pastores y los diáconos a futuro van a ser, sus esposas y sus hijos van a ser entrevistados para ver cómo es esta persona dentro de la casa, ¿no? Es importante. Claro, uno de los extremos es el gobierno autoritario, ¿no? O una tiranía que aplasta a los hijos. Eso no es correcto tampoco. Efesios 6 dice que no tenemos que airar a nuestros hijos, tenemos que criarlos en la disciplina, en el amor del Señor. Y después, bueno, lograr la sumisión a través de castigos duros tampoco logra nada, y no es bíblico eso. Pero también cuidado, mi hermano, con esta idea de vuelta, perdón, hoy tengo muchos paréntesis. La idea esta de la crianza respetuosa, no sé si lo han escuchado, hay mucho de eso. Que se ha popularizado, ¿no? Por las redes sociales, ha sido promovida por gente que tiene diferentes corrientes de pensamiento del mundo, obviamente lejos de la realidad escritural, lejos de la Biblia. Esta crianza respetuosa no es bíblica, no voy a ampliar esto. Creo que hay una crianza bíblica. Y ver a los hijos como no perfectos, no son perfectos nuestros hijos. No son perfectos. Uno tiene que ver esa realidad. Nuestros hijos no son perfectos, nuestros hijos no están libres de los problemas de este mundo. Incluso los mejores padres y madres tienen problemas para criar a sus hijos. No, pues eso es una realidad. Hay problemas. Pero estos padres que quieren ser fieles al Señor buscan la mejor manera de resolver los problemas y están comprometidos de manera responsable y solícita de hacer las cosas como Dios quiere. Y quieren guiar a sus hijos a través de las tormentas de la vida, pero guiarlos bajo la autoridad de Dios y bajo la suficiencia de su palabra. Muy importante. Y los pastores, bueno, tienen que ser ejemplo. Tienen que ser ejemplo de eso. Por eso dice que tengan a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Y aclara, ¿no? Con esta pregunta, versículo 5. A Pablo le gustaba paréntesis también. Estoy invitándolo. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Estos hijos, en el caso de tenerlos, los pastores, que eso también es importante. Hay gente que dice, bueno, no, si no tiene hijos no puede ser pastor. Bueno, yo conozco muchos pastores, no está diciendo eso Pablo.
Y hay muchos pastores que no tienen hijos por diferentes motivos, no pueden tenerlos. Pero no es un impedimento. Está diciendo que si los tiene que actuar de esta manera. Son hijos menores de edad que están en sujeción, que respetan la autoridad de padres, que muestran una coherencia, que no muestran una doble vida, una vida cristiano-secular, que muchas veces se ha promovido eso, no es una doble vida. Y claro que esta mención no excluye obviamente a las personas que no tienen hijos, sino que la irreprensibilidad debe mostrarse también en esta característica. Y en esa pregunta ahí clarifica, ¿no? Habla de la moral. El que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Es decir, si es incapaz de hacer algo, ¿cómo puede ser capaz de hacer lo otro? Eso está diciendo Pablo acá. Y finalmente recapitulamos. Vimos que debajo de este paraguas de la irreprensibilidad, el pastor y aquellos que desean servir como pastores, la iglesia debe observar. La iglesia debe observar aspectos acerca de la disciplina, de la madurez, de las cualidades morales, de la vida familiar. Pero no debemos dejar de pensar acá, mis hermanos, que es algo que Dios pide a sus hijos en general, no es solamente a los pastores, lo hemos dicho también. Siempre en nuestra vida somos buenos o malos ejemplos. Siempre, en todo lo que hacemos somos buenos o malos ejemplos. Pero usted como creyente y yo como creyente no podemos usar el ejemplo de otros como excusa para cómo tengo que vivir. Pasa eso. Somos muy rápidos en decir, bueno, si fulano hace esto o aquello, ¿por qué yo no? Y no está bien compararse de esa manera con otros. Muchos en una especie de inmadurez hacen esto porque les resulta más fácil conducirse así, comparándose con otros, que hacerse cargo de la responsabilidad que tiene uno delante de Dios. Por eso dijimos que toda la iglesia es llamada a la santidad y se requiere de sus líderes que sean ejemplo, con estos requisitos. Y por favor, si usted es miembro de la Iglesia Bíblica en Junín de los Andes, observe esto. ¿Sí? La elección de pastores o diáconos a futuro no está determinada por amiguismos o porque me cae bien o porque es repiola o porque es, como dijimos, bacano, facha. No, es esto, es observar esto. Versículo 6, ya vamos terminando. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Bueno, otra palabra que no usamos normalmente, neófito, ¿qué es eso? Bueno, parece una obviedad, ¿no? Que tiene que ser creyente. Los pastores tienen que ser creyentes. Y decir, claro, obvio, si va a guiar a la iglesia, ¿qué estamos hablando? Bueno, pero no les sorprenda, hay personas que, y siempre lo decimos, hay personas en las iglesias que no son salvos, que no conocen a Jesucristo y que de hecho están endurecidas delante del Señor. Y no solo eso, sino que no cumplen con los requisitos y no son irreprensibles. Y obviamente la iglesia eso tiene que verlo, porque es un peligro. Esto puede arrastrar a otros hermanos a errores y lejos de las Escrituras. Si una persona así, que no es creyente, la iglesia lo pone como pastor o como diácono, imagínense. Neófito acá se relaciona con la madurez, con el crecimiento. Es un nuevo creyente, un nuevo convertido. Literalmente es un recién plantado. Esa es la palabra. Un recién plantado. Los que conocen de botánica o de árboles o de esas cosas saben de lo que hablamos. Alguien recién plantado no tiene la fuerza de un árbol quizá más crecido, ¿no? Más maduro. Pero si pensamos en madurez, hay personas que quizá se muestran todavía como neófitos, ¿no? Hay personas que tienen años en iglesias, en diferentes iglesias, en diferentes actividades, pero todavía actúan como neófitos. Bueno, eso también, cuidado. Por eso pensamos en alguien que ha echado raíces profundas en las verdades de la palabra y en la vida de la iglesia. Y eso se ve en la persona, cuando echa raíces en las Escrituras, cuando ama a la iglesia y se preocupa realmente por la iglesia, eso se ve.
Hay personas que no entienden lo que es la membresía de una iglesia local. No la entienden. Y se limitan, su vida espiritual está limitada a reuniones. Cuidado con eso. Porque no entienden nada. Pero no están plantados. No están plantados en la fe, realmente en las Escrituras. Y no solo eso, sino que no ven la necesidad de arraigarse en una iglesia local. No lo ven. Pero lo peligroso, ¿qué es lo peligroso? Que estas personas quieran puestos oficiales en una iglesia. Bueno, eso la iglesia debería ver. Toda la iglesia lo debería ver. Darles lugar a este tipo de personas, claro, sería contraproducente, ¿no?, para la iglesia. ¿Por qué razón? Bueno, lo explica ahí Pablo. Versículo 6, la segunda parte. No sea que envaneciendo se caiga en la condenación del diablo. También es necesario, versículo 7, que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Repite como la misma idea, una dentro de la iglesia, otra en el testimonio público. Porque mi hermano, a ver, lo dijimos ya, el enemigo nunca deja de atacar, ¿no? Está hablando de eso. La Biblia describe la tarea de Satanás como un león rugiente, buscando devorar a alguien. Esa es la tarea de Satanás, así trabaja. Dice también que Satanás tiene maquinaciones, o sea, Satanás no descansa en querer destruir a la iglesia, a los cristianos, y en eso no podemos ser ingenuos. No podemos ser ingenuos. Él sabe cómo afecta a una iglesia local la caída de sus líderes. Él lo sabe. Y por eso es la primera línea de ataque. Y entonces necesitamos en ese lugar hombres que realmente desean esto. Y que están dispuestos a sufrir por esto. Anhelan y tienen estas características. Por el testimonio del Evangelio y la iglesia están en juego. No es un chiste esto. Y los pastores, de alguna manera, representamos a Dios y a la iglesia delante del mundo también. Si bien todos, la palabra de Dios dice que todos somos embajadores en nombre de Cristo y rogamos al mundo, ¿sí? 2 Corintios 5 habla de que todos somos embajadores del Señor, se nos ha dado este ministerio de la reconciliación, pero el pastor está al frente de la batalla. Es así. El nombre de Cristo es blasfemado muchas veces por el carácter de los cristianos fuera de esas puertas. Muchas veces. Pero es terrible cuando esa blasfemia se sostiene por el mal testimonio de los pastores. Es terrible. No hay forma muchas veces de sacar esa mancha. No sé si le ha pasado de tener en el trabajo, en el colegio o en algún otro lugar, en el barrio, personas que dicen que son creyentes. Y uno tiene que empezar a defender el Evangelio porque el testimonio de esa persona no es para nada de un creyente. Y bueno, eso es un problema. Bueno, esto también pasa con los pastores. ¿Para qué? Dice Pablo ahí. Para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Es decir, muchas veces por las críticas o por las contradicciones, por malas opiniones en general, hay pastores que son inducidos a caer. De eso está hablando. Son inducidos a pecar o a ser atrapados. Muchas veces hay pastores que han sido criticados diciendo mentiras y después terminan sí cayendo porque son como empujados. Y eso tiene que tener cuidado también el pastor, de no ser engañado de esa forma. Porque habla de lazos, habla de un engaño, de atraparlo. Por eso, amada iglesia, por favor, no busquemos hombres solamente que aman las doctrinas de la gracia. Hay mucho de eso. No busquemos hombres que aman la teología, que son llegadores o que son sociales solamente, sino hombres fieles que amen a la iglesia. Que amen a la iglesia. Que quieran ser este tipo de ejemplo de sacrificio y de entrega. Que quieran serlo, que lo anhelen
que teman a Dios y que conforme la gracia de Dios va obrando en ellos, ustedes ya pueden ver que sirven desinteresadamente a los demás. No están buscando la aprobación, están buscando amar al Señor y amar a su iglesia. Pero también que con firmeza estén estos hombres dispuestos a recibir críticas falsas, ¿no? Como dice el Señor, nos recuerda en Mateo 5:11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Estos hombres tienen que estar dispuestos a eso, a ser criticados, los van a bombardear por todos lados, pero no me importa, porque son mentiras o son cosas secundarias, infundadas. Entonces seguimos adelante, delante del Señor, pero esto la iglesia tiene que verlo. Pero también como iglesia, cada uno debemos ser conscientes que estas características, esta irreprensibilidad debería ser una búsqueda de cada cristiano, no solamente de los que anhelan obispado. Cada cristiano debería buscar esto. ¿Para qué? Para glorificar al Señor con su vida, para honrar el Evangelio en todo lo que hace, en definitiva, para ser un discípulo de Cristo. Ser un discípulo de Cristo. Cualquier cristiano debe cuidar su testimonio, pero obviamente en los pastores no es negociable. No es negociable esto. El pastor, no es perfecto, ¿sí? No espere, de vuelta, repetimos eso. No es perfecto, pero debe buscar ser el mejor vecino, debe buscar ser el mejor padre, el mejor empleado, el mejor centrado en las Escrituras, no el mejor a los ojos del mundo, sino a los ojos de Dios. Como le dijo Pablo a Timoteo, manteniendo la fe y la buena conciencia delante de Dios, centrado en la Escritura. No es perfección, pero sí es ser irreprensible, no ser acusado de nada. Porque sí, va a ser criticado por diferencia de opinión, pero no va a haber argumentos sobre su vida en el sentido de que la persona esté haciendo algo en contra de las Escrituras. ¿Se da cuenta? Y esto tiene que ver la iglesia. La iglesia es responsable de observar esto. Muy importante. ¿Por qué? Porque es algo que se puede ver. Por eso, por favor, mi hermano, yo sé que hay hermanos que oran por mí. Pero si usted no está orando por mí, por favor, ore. Pero también ore por los futuros pastores, los futuros diáconos. Que el Señor los afirme, que el Señor los llame, les ponga el deseo en su corazón y los llame realmente. Hombres que muestren en su vida estos requisitos. La iglesia es responsable de eso, de orar por esos hombres. Orar por crecer en amor, crecer en gozo, crecer en esto de caminar en los principios escriturales, no en las opiniones de uno. ¿Para qué? A fin de que la iglesia crezca, madure, se afirme, sea una iglesia capaz de guiar a otros en el camino del Señor. Mis hermanos, oren por futuros pastores, porque la iglesia necesita la pluralidad de pastores. Ore por eso. Tenga paciencia, ¿sí? Porque esto a veces lleva tiempo. El 100% de las veces lleva tiempo. Pero no deje de orar. No deje de orar al Señor por esas vidas, por esos hermanos. Y por todos, ¿sí? A fin de que todos seamos, como dice ahí, irreprensibles en nuestra vida hasta que el Señor venga. O el Señor nos lleve antes. Pero que seamos irreprensibles. Les leo 2 de Timoteo y con esto terminamos. 2 de Timoteo, capítulo 2. Últimos encargos que Pablo le hace antes de morir. Muy importante. A mí me encanta leer 2 de Timoteo porque pienso en eso, ¿no? Pablo está, y lo sabe Pablo. Pablo lo sabe, es consciente de que está próximo a morir. Y uno puede decir, bueno, ¿qué le dirá, no? A Timoteo, ¿qué cosas importantes para Timoteo? Bueno, capítulo 2, versículo 1 dice, a Timoteo, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia
que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esto es un principio para todos los creyentes, ¿no? Esforzarnos en la gracia que es en Cristo, pero principalmente aquellos que hemos sido llamados a este precioso ministerio. Me encanta el versículo 8. Acuérdate de Jesucristo. Acuérdate de Jesucristo, porque es sus pasos los que seguimos. Y es su evangelio el que regula nuestra vida. Conforme vemos el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, su entrega, su sacrificio y su vida irreprensible, porque en última instancia el que ha sido perfectamente irreprensible ha sido nuestro Señor Jesucristo, el cual nos ha llamado en su gracia, en su misericordia, a servirle. Y entonces sí, podemos decir junto con Pablo, estar dispuesto a esto, a sufrir penalidades a modo de malhechor. Pablo no era un malhechor, sino que era a modo. Y muchas veces podemos también sufrir, y de hecho lo vamos a hacer, vamos a sufrir por causa de Cristo. Pero es parte de este precioso llamado que Él nos ha dado. ¿Sí? Vamos a orar, mis hermanos. Muchas gracias, Padre, por tu palabra, y gracias por Jesucristo. La responsabilidad que le has dado a los pastores de guiar a tu pueblo es siempre teniendo presente las verdades del Evangelio. Y por eso, Padre, pedimos por favor que nos ayudes cada día a observar estas cosas, a manejarnos con sobriedad, con prudencia, con decoro. Señor, gracias porque sin duda es tu gracia la que nos permite ajustar nuestras vidas a estos requisitos que, si lo pensáramos humanamente, creo que nadie podría cumplirlos a la perfección, Señor, pero está nuestra confianza puesta en ti, Señor, sabiendo de que tu Espíritu Santo está en nosotros, en los creyentes, para poder obedecerte, Padre. Cuánto más esta responsabilidad sobre los pastores, Señor, pero damos muchas gracias porque esto no es gravoso a nuestras vidas de ninguna manera. Esto es algo que en tu misericordia has concedido, Señor, y damos gracias también porque sabemos que vas a conceder pastores, maestros, diáconos que estén dispuestos a servirte en esta iglesia local y en cualquier iglesia local donde con fidelidad se predique tu palabra, Señor. Te ruego que nos guíes en observar realmente estos requisitos en aquellos hombres que ya están sirviendo, que están anhelando esto, Señor, que lo veamos con cuidado y tengamos paciencia y sepamos ver con tiempo estas cosas, porque el deseo que como iglesia local tenemos es que a futuro podamos tener pluralidad,
podamos tener más hombres que estén sirviendo, Señor, pero no queremos apresurarnos en estas cosas. Queremos tener sabiduría y la única sabiduría que necesitamos es la que viene de tu parte por medio de tu palabra, Señor. Gracias por estas cosas que hemos podido ver hoy. Pedimos tu guía en seguir recorriendo Primera de Timoteo. Padre, ayúdanos, por favor, y guíanos también ahora al celebrar la Cena del Señor, que también sea un tiempo de gozo, poder recordar juntos como iglesia lo que Cristo ha hecho por pecadores, inmerecedores de tu gracia. Señor, gracias por todo esto. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.